Saludos, querida audiencia, y antes de iniciar una charla que quiero tener con ustedes, una comunicación sobre un fenómeno creciente y no sé si feliz o lamentable. Yo creo que lo segundo es lamentable. Tiene que ver con la prensa, con el hábito de la lectura o no, pero ya hablaremos de eso. En tanto, permítanme trasladar a ustedes un mensaje tan importante como la comunicación. Vital. Miren, un vaso pequeño con agua, créanmelo, es suficiente para el lavado de la dentadura y de la boca. No desperdicie, por favor, más agua en ese momento del día en donde nos aseamos. Son 3 momentos después de cada gran comida, claro está. Es una forma de precautelar la salud bucal, evitar molestias, tener que ir al odontólogo, en fin. Pero el uso del agua tiene que ser prudente. Como dije hace un momento, no más allá de un vaso pequeño de agua. Basta y sobra para el aseo de la boca. Es un mensaje adicionalmente también de nuestra empresa metropolitana municipal de agua potable de Quito. Y ahora sí, entremos a lo que había anunciado hace un minuto. Y es que en nuestro país, lamentablemente, somos ya 18 millones de ecuatorianos y de estos 18 millones de ecuatorianos hay una población intelectualmente activa, llamémosle así, de aproximadamente un 60%. Son unos entre 10 y 11 millones de habitantes, que evidentemente es gente inteligente, que razona, que analiza, etcétera, etcétera, pero que lee muy poco. ¿Saben ustedes que en el Ecuador se lee promedio en esta población intelectualmente activa? Se lee un libro cada 5 años. Créanmelo. El dato es trágico. El dato es trágico. Hay países, no quiero mencionar sus nombres porque las comparaciones son siempre fastidiosas, donde se lee un libro por semana. Es decir, cerca de 50 libros al año. Eso, como entenderán, es fácil captar, hace la diferencia entre el primer mundo adelantado, con bienestar, con una redistribución de la riqueza adecuada, con tecnología, con comodidad, con salud pública, con medicina, con carreteras, con vehículos, en fin, todo lo que significa estar en punta y en vanguardia en la modernidad. Depende de cuánto estudiamos, cuánto leemos. Qué tragedia, ¿no? Un libro cada 5 años. Y pasemos ahora a hablar de lo cotidiano, de lo diario, de lo que al menos nos permitía antes estar en contacto con la lectura, que eran los periódicos. Cada vez los periódicos, la prensa escrita es más escuálida, más delgadita, más chiquita. ¿No es cierto? Periódicos están en una, créanmelo, son datos objetivos estadísticos, están en una fase de moribundez, de agonía. Esa es la verdad lamentable. Y en los periódicos, que son los que nos traían noticias y los que nos traían orientaciones en las páginas editoriales, quiero hablar justo de estas páginas, las páginas de opinión. En el Ecuador, estas páginas editoriales de opinión son leídas por el 0,003%. 3/10 milésimas. 3/10 milésimas de la población intelectualmente activa. Qué tragedia. Y claro, hay razones para ello.
Es la inculcación desde los años escolares, la casa, la escuela, el aula, en donde se nos crea o no el hábito de aprender con H intermedia el conocimiento a través de la lectura. Es lamentable lo que acontece en el Ecuador. Las páginas editoriales 0,3 milésimas, 0,0003 prestan atención a ese tipo de opinión que es tan importante y tan trascendental, porque es variada, es múltiple, es lo más democrática que alguien pueda imaginar. Y claro, fue cuando apareció la eclosión de la radio, la televisión y ahora las redes sociales. Con las redes sociales en el planeta, todo el mundo, todos los seres humanos se han vuelto comunicadores y periodistas, para bien o para mal. Eso ha ido poniendo contra las cuerdas al sistema tradicional ortodoxo de comunicación. ¿Qué hacer, no? Todo puede cambiar a través de la cultura y a través de la educación. Pero cuando empezamos en el Ecuador a hacer una reestructuración de la actitud mental frente a la lectura, frente a la educación, cuando vivimos hablando de esto y teorizando sin llegar a poner en práctica. Bueno, quiero terminar esta charla con ustedes, amigas y amigos, recordándoles que revisen, por favor, que no haya fugas o goteos en los grifos, en las conexiones de sus casas, de sus hogares. De esa manera ustedes van a ahorrar hasta 30 litros diarios de agua. Este es un mensaje de nuestra empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Un abrazo para todos. Hasta mañana.